Buenas tardes a todos. Gracias por tener tan valentía que pueden viajar a la iglesia dentro de esa tormenta. Bueno, el frío no nos afecta, ¿no? Tampoco la nieve, porque somos más fuertes aquí en Chicago, ¿no? Los en Arizona no tienen la fuerza ir a la iglesia cuando hay nieve. Ellos buscan la iglesia por la televisión. Pero nosotros no. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Has tenido la experiencia de sentir que sabías exactamente lo que necesitaba pasar en tu vida? Es como si tienes un plan perfecto para la vida. Tan perfecto que, por supuesto, fue un plan de Dios, porque es obvio, ¿no? El plan se sentía tan seguro que parecía evidente que iría a pasar. Por supuesto que pasaría, ¿cómo no? Pero cuando el plan parecía realizarse, de repente todo el mundo cambió y el plan resultó en un fracaso. ¿Has tenido una experiencia así? Cuando parecía que cada cosa buena y justa estaban de acuerdo con tu plan, con tu idea, y de repente todo se metió en líos. En un momento así es como si el universo se vuelve en contra. Hay un momento así en una película que me encantaba cuando yo era niño y adolescente. La película se llama A Christmas Story. En español es más o menos un cuento navideño, perdón. No pasa en un banco. Un cuento navideño. La realidad es que todavía me encanta esta película. Cuando está en la televisión, me paro para verla, me paro. Y es el cuento de un niño que se llama Ralphie. Y él tiene un deseo principal. Un deseo que para él representa el propósito central de su vida. Es decir que, según la mentalidad de este chico, si pudiera cumplir este deseo, todo el universo estaría en orden. Y el gran deseo de este niño es conseguir un rifle de aire tipo carabina de 200 tiros con la marca Red Ryder. Red Ryder fue un charro, un vaquero del cine hace como 50 años. Bien famoso en su tiempo. Y ese niño Ralphie tiene un montón de buenas razones para obtener esta carabina de aire comprimido. Pero su madre, al darse cuenta de lo que quiere, lo desanima. Y le dice, te sacarás un ojo. Pero Ralphie es un niño listo y forma un plan genial para vencer todos los obstáculos que su madre ha puesto. Y Ralphie persuade a sus padres para que le lleven a él y su hermanito menor al mall, al almacén grande, como Old Orchard, algo así, para ver a Papá Noel y pedirle la carabina de aire comprimido. Papá Noel debe ser sabio y saber si está bien darle ese rifle a Ralphie, y eso convencería a su madre. Pero como vamos a ver, el plan de Ralphie no le sale como lo imaginó. Vamos a ver esa escena de esa película encantadora. Pues si tienes la mentalidad de un niño, es encantadora.
Me encanta esa película. Me da risa como los jóvenes con los disfraces de duendes están tan malhumorados. No le gusta su trabajo y como Papá Noel es tan sarcástico. Y a mí es tan auténtico como los niños lloran cuando encuentran a Papá Noel en vivo, en el mall. Y no sé si ustedes han visto esto, pero he visto tantos niños que estaban emocionados para ver a Papá Noel antes de llegar, pero están tan asustados cuando se presentan ante él, gritan, lloran, pensando, ¿quién es este tipo raro en pijamas de rojo? ¿Por qué quiere agarrarme? ¿Por qué mis padres no me protegen? Qué horrible es esta experiencia para algunos niños, ¿no? Y pobrecito Ralphie, en la escena está tan fijado en su misión que nunca de los obstáculos pueden detenerlo, ni desanimarlo, ni la fila grande, ni el niño raro que lo molesta, tampoco su hermanito menor. Ralphie es tan serio y determinado. Y aun cuando está agobiado por Papá Noel y por los duendes y casi pierde la oportunidad de pedir por el rifle, él se para en la resbaladilla y lucha para pedir a Papá Noel. Pero qué decepcionante. Parece que la mamá y Papá Noel habían formado una conspiración contra el Red Ryder. ¿Has experimentado algo así, algo más serio tal vez? Cuando tienes un plan y tu plan para tu vida, para el año que viene, para tu trabajo, para tus niños, para tu matrimonio, para tus estudios, todo parecía ser perfecto. Pero de repente todo se volvía al revés. Pues en la Biblia leemos de José, el esposo de María y padrastro de Jesucristo. Y él experimentó algo así también. Hoy vamos a pensar en él, en José. Y en su experiencia que va en contra de sus planes y más importante del renacimiento de su esperanza y su futuro. Y el tema de hoy es cómo la estación de Navidad puede ser un tiempo de renovación para nosotros y recuperación de la esperanza que hemos perdido. Y vamos a ver en la Biblia cómo un revés grande e inesperado le pasó en la vida de José y cómo sus planes cambiaron al sufrir consecuencias por lo sucedido. Vamos a ver cómo Dios fue el autor del revés. Y aún más, vamos a pensar en cómo cuando José abandonó sus propios planes, aún los planes buenos, para seguir a Dios y su plan, Dios dio a José un papel indescriptiblemente mejor de lo que había imaginado. Y voy a leer del Evangelio de Mateo, capítulo 1, empezando con el verso 18 para ver esta historia. Dice así: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho
por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. La Biblia no dice mucho sobre la vida de José, pero en los pocos versos sobre él podemos inferir mucho de su carácter. En el capítulo 13 de Mateo aprendemos que tuvo una profesión en el carpintería. Y no era una profesión bien lucrativa. José no era rico, pero era una profesión respetable. También en el pasaje que acabé de leer, la Biblia describe a José como un hombre justo. Era un hombre que seguía en el camino de Dios. Y así que sus acciones reflejaron el corazón de Dios. Sabía cómo vivir una vida buena antes de Dios. Y así que probablemente para él era importante para él tener una buena y recta familia. Aún más, José era un hombre compasivo. Algunas personas parecen comportarse bien exteriormente, ¿no? Seguir las reglas. Pero a veces les faltan la compasión en el corazón. Como los fariseos de la época de Jesús. Ellos entendían cómo obedecer las reglas, pero no entendían el corazón de la ley. No entendían el corazón de Dios. No entendían la gracia y la misericordia para el fracaso y para los que fallaban. No tenían compasión por otras personas, por los marginados de la sociedad o por las otras personas cuando esas personas fallaban. Y muchas veces esos fariseos no tenían gracia para sí mismos en sus áreas de debilidad. Pero la Biblia nos enseña que José no era así. José reflejaba el corazón de Dios porque era un hombre recto, pero también era un hombre compasivo. En esta época era común humillar públicamente a personas quienes caían en adulterio, especialmente a las mujeres. Aún más, era común matarlas a pedradas. Pues hasta hoy en día, en las culturas del Medio Oriente, hay personas que matan a mujeres al sospechar que han cometido adulterio. Lo hacían para mantener el honor del novio y de la familia. La cultura era así en la época de José y María también. Y esto me recuerda de la historia de la mujer sorprendida en adulterio en capítulo 8 del Evangelio de Juan. En esta historia los fariseos querían matarla a pedradas. Pero Cristo les dijo a los fariseos: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos los fariseos se fueron sin hacer nada a la mujer. Pues podemos ver que para Dios la justicia verdadera, la justicia bíblica, no la justicia humana, pero la justicia bíblica no significa solamente ser recto y seguir las reglas. A la misma vez significa tener el corazón de compasión y misericordia de Dios para los marginados, los inmigrantes, los pobres, los encarcelados, los pecadores y todo tipo que el mundo rechaza. José era un hombre justo y compasivo y en ningún momento quiso humillar a María, tampoco castigarla. Aunque parecía que a José que su novia lo había traicionado, él consideró primero el honor de María antes de su propio honor. De verdad, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pues podemos ver
que José era un hombre bueno, justo, compasivo y que tenía una buena profesión. Habían construido una vida buena y podemos imaginar que él estaba bien contento con su situación. Esperaba su boda con una muchacha buena y probablemente José tenía la expectativa de tener una vida exitosa y deseaba vivir en un ambiente de tranquilidad, sin drama, sin pena, con una esposa ejemplar y niños obedientes. Pero en un instante todo se volvió en líos. ¿Cómo debía sentirse José cuando se dio cuenta que su novia estaba encinta y el padre no se sabía quién era? Él había hecho todo lo bueno por toda la vida. Era la última persona en merecer algo así. Creo que en una circunstancia así, la mayoría de las personas gritarían algo como: ¿por qué, Dios? ¿Por qué esto pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a mi vecino? Él merece algo así, yo no. En una circunstancia así, algunas personas decidirían vengarse, hacer algo malo para desquitarse. Porque pensarían, pues, hacer lo bueno no me ayudó. Ahora voy a hacer lo malo. Pero José era un hombre bueno y justo, de verdad. Y no hizo cosas malas a otras personas. No buscaba a la venganza. Todavía, piensa en cómo debía sentirse José después de darse cuenta que su novia estaba encinta y que él no era el padre. Todas sus expectativas para su vida se convirtieron en un fracaso. Todo debía parecer un desastre para José. Qué decepcionante. Y cosas así afectan el corazón de una persona, ¿no? Puede congelar el corazón, sacar la esperanza y cambiarla con la amargura. Creo que muchas personas conocen a alguien así, ¿no? Que ha sido traicionado y su esperanza se ha congelado. El corazón se ha congelado y ahora está lleno de la amargura. Pero José escogió hacer lo bueno en una circunstancia mala. Pero todavía sus sueños para la vida estuvieron desinflados, como un globo que pierde su aire. Parece que su esperanza para el futuro estaba limitado a dos opciones. José pensaba que, opción 1 es divorciarse de María en secreto, o 2, humillarla en público y apedrearla. Pero Dios tenía una tercera opción: casarse con ella. A veces Dios nos muestra que hay más opciones en una circunstancia que creemos. Aunque José pudo divorciarse de María en secreto, mediante la dirección de Dios, tomó una opción mucho mejor de lo que se podría haber imaginado. Los planes de José eran tener una esposa y familia buena. Pero los planes de Dios eran salvar al mundo mediante la familia de José. Y desde la perspectiva del plan de Dios, las preocupaciones de José sobre su reputación pierden su importancia. Dios dio a José la oportunidad de ser el padrastro de Dios con nosotros, de criar a Dios en la carne que iba a salvar al mundo. Y es lo mismo con nosotros, para nosotros.
necesitamos reconocer que aunque tenemos nuestros planes y nos parecen que son buenos e importantes, Dios tiene planes para nosotros también. Y sus planes son muchos mejores que nuestros planes. Y como Dios escogió a José y su familia para criar y cuidar y guiar a su Hijo Jesucristo, en esta manera Dios dio a ellos un papel grande en la realización de su plan para salvar el mundo. En la misma manera, Dios ha escogido a nosotros, a cada uno de ustedes, para continuar con la realización de su plan. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, recibimos su Espíritu vivo adentro de nosotros. El apóstol Pablo lo describe así en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice así el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Este es el primer punto. Si queremos experimentar la renovación de esperanza, la recuperación de la esperanza en nuestras vidas esta Navidad, como José la experimentó, primero necesitamos reconocer que Dios tiene planes para nuestras vidas que son muchos más grandes que los de nosotros. Hay que reconocer que Dios tiene planes para tu vida muchos más grandes que los tuyos. Si está tomando notas en el folleto, puede escribir tuyos en el espacio. La segunda cosa que podemos aprender de la historia de José es que no tenemos que tener miedo del fracaso. Fracasos pasan todo el tiempo, ¿no? A nuestro Dios le encanta transformar algo malo para que sea algo bueno. Como dijo Pablo, Dios le encanta poner el gran tesoro de su reino en vasijas de barro, que somos nosotros. Seguimos un Salvador que escoge las personas débiles, quebrantadas del mundo y las transforma en personas maravillosas conforme a su corazón. Tantos de nosotros tenemos historias así, ¿no? Historias que demuestran cómo Dios no se desanima por nuestras debilidades y nuestros problemas, sino que Él nos ha escogido para ser los beneficiarios de su misericordia transformadora. Y es bien importante que es misericordia transformadora, no es sencillamente misericordia, pero es misericordia que nos cambia, que nos mejora. Ahora mismo Dios está transformando matrimonios entre nuestra comunidad de fe. Está en el proceso de transformar personas que son esclavos de vicios para llegar a ser personas libres y confiables. Y hay un proceso de transformación de la amargura en dulzura en muchas personas aquí. Dios está en el proceso de cambiar las cenizas de nuestras vidas en belleza. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. Dice así Pablo: pero Dios me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pienso en otro José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos. Y muchos años después,
cuando Dios levantó a ese José para ser muy poderoso en Egipto, Dios lo usó para salvar todas las naciones de esa región durante un tiempo de hambre feroz. Cuando José tenía la oportunidad de tomar venganza en contra de sus hermanos, les dijo esto en Génesis 50, comenzando con verso 19. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Aun cuando parece que estamos en líos, no hay que temer, porque a nuestro Dios le gusta revelar su gloria en el medio del desastre. Y este es el segundo punto. No tengas miedo del fracaso, porque a tu Dios le gusta revelar su gloria en medio del desastre. Y la tercera cosa que la vida de José, que nos enseña su vida, hablo de José, el marido de María. La tercera cosa que nos enseña es que hay que estar dispuestos para dejar nuestros planes para seguir el camino de Dios, el camino que Dios nos revelará. En el caso de José, él tenía planes buenos para un hombre de su tiempo y para la clase social en la cual pertenecía. Pero estos planes de José eran obstáculos para el plan de Dios, que era salvar a su pueblo. Si José hubiera insistido en sus planes, él estaría en contra de Dios. Imagino que él sentía mucha presión de mantener su honor en la sociedad. Tal vez sus familiares lo presionaron a que divorciara de María o a humillarla y a llegar hasta apedrearla. Pero el momento que José decidió escuchar al Espíritu de Dios y seguir su plan, todo cambió. José consiguió un propósito de vida infinitamente más grande y maravilloso. En vez de ser un hombre de respeto de su pueblo, José se convirtió en el encargado de cuidar, guiar, proteger y amar al Hijo de Dios que iba a salvar el mundo. Y el tercer punto es así entonces. Deja tus planes para seguir el camino de Dios, que Dios te revelará. Cualquier planes que José tenía para su vida estaban destruidos por el embarazo de María. Pero estuvo dispuesto para dejar sus planes y abrazar el plan de Dios. ¿Cuáles son tus planes para tu vida, para tu familia? ¿Has experimentado un revés de tus planes y deseos? Pues el mensaje de la vida de José para ti es que un cambio de planes puede ser el evento más importante y más beneficioso de tu vida. Aunque parece ser una decepción o un desastre, Dios puede hacer algo maravilloso con esta situación. Puede transformarlo completamente y restaurar tu esperanza para el futuro y darle un propósito mucho más grande. No hay que temer. No hay que temer en el medio del desastre, porque nuestro Dios le encanta transformar nuestros desastres en cosas maravillosas. Así que hay que estar dispuesto a dejar atrás tus planes y deseos para seguir el camino que Dios te revelará. Oremos. Señor, gracias que eres un Dios que transforma.
Eres un Dios de transformación. Eres un Dios de justicia y misericordia. Un Dios de ley y de gracia. Y gracias que cuando nos da misericordia, nos transforma. Nos transforma. Y nos da una vida mejor que hemos podido imaginar. Y ahora, Señor, yo sé que hay personas que sufren. Hay personas que temen. Hay personas que sienten decepcionados. Hay personas que sienten traicionados. Señor, te pido que ahora mismo, que tu Espíritu cae sobre estas personas, que toques el corazón de esta persona, que restauras la esperanza, que dales el poder de que dejar atrás sus planes para sus vidas y recibir lo que tienes para esa persona. Dale la valentía, seguirte y tener la expectativa que tu plan es mejor. Dale esperanza, dale fe para confiar en ti. Y Señor, que tu bendición cae sobre esas personas como esa nieve cae sobre la tierra. En el nombre de Cristo oro. Amén.